Emergencias del condado de Montgomery, dígame. Me apuñalé a mí y a mis 2 hijos. ¿Se apuñaló a usted y a sus 2 hijos? Bien, ¿cómo se llama? Brandy Worley. En esa llamada telefónica no hay ni empatía ni ningún sentimiento de remordimiento y es horrible escucharla. No es la mujer que conocía. Era sin dudas otro nivel de maldad. ¿Dónde están? ¿Dónde están los niños? En el piso de la habitación de mi hija hay sangre por todos lados. Me advirtieron antes de que la transmitieran que no iba a querer escucharla, pero igualmente la oí y esa llamada me persigue desde entonces. Si el mundo fuera un libro o una historia, sin duda Brandy habría dicho que ella era el personaje principal. En la mente de Brandy solo existía el mundo de Brandy y el resto vivíamos en él. Si amas y confías en alguien y se abusa de ese amor y confianza para controlar todos los aspectos de tu vida, seguro debes hablar al respecto. Aprendí que lo más peligroso del abusador es cuando quieres dejarlo porque nunca sabrás qué es lo que hará cuando ya no pueda controlar tu vida. Estoy ansioso porque siento que todos los que me rodean saben lo que pasó. Dirán, ese es el tipo que sobrevivió a Brandy Worley. Mi primera impresión de Brandy fue que era muy trabajadora, era amigable y el centro de todos los grupos a los que pertenecía. Esa fue mi primera impresión, pero cambió con el tiempo. Es muy difícil hablar sobre Brandy. Trato de no mencionar mucho su nombre, porque amaba llamar la atención y no quiero centrar más mi interés en eso. En el otoño de 2006, iba a la universidad en Indianápolis. Brandy estudiaba para asistente legal. En ese momento no le presté atención a Brandy, pero al parecer ella me había visto. Empecé a ver a Brandy en todo el campus. La veía afuera de mi clase o en el corredor, o pasaba y la veía fuera de los dormitorios. Jason. ¿Tú otra vez? Ella parecía alguien muy divertida y alegre. Un amigo en común me dijo que Brandy estaba interesada en mí. Y poco después comenzamos a salir. Ya más avanzada la relación, un amigo le preguntó cómo me había conocido. Admitió que me había seguido por la universidad y que había memorizado mis clases. Para poder verlo todo lo que pueda. Brandy hablaba de eso como si fuera lo más normal de hacer. Me tomó por sorpresa porque no sabía que eran encuentros planeados. Pensaba que era solo casualidad. Creo que ese fue el comienzo de su forma de manipularme. Había toda una intención detrás. Un día fui al dormitorio de Brandy y vi que había papeles sobre la mesa. Miré para ver de qué se trataba y era un préstamo bancario de $100. Entonces le dije, no tiene sentido, ¿qué haces? Me dijo que necesitaba dinero para comida. Le dije que no, que lo dejara y la subí a mi auto y la llevé a comprar comida. Y eso fue un punto de inflexión para la relación. A mí me habían enseñado a ayudar a la gente si lo necesitaba. Fue como una
reacción instantánea. Y luego de ayudarla a comprar comida, la relación cambió. Necesitaba estar conmigo todo el tiempo. No me perdía de vista. Esta es una fotografía nuestra en la universidad. Es la versión de Brandy que me enamoró. Era la Brandy divertida, alegre, enérgica, con la que creía que pasaría el resto de mi vida. Empecé a enamorarme de Brandy porque era una persona complaciente. Mucho después me enteré de que así era como conseguía lo que quería de los demás. Te trataba de una manera que te hacía sentir bien, pero en la actualidad, cuando veo a Brandy, me hace enojar. Esta es la persona que me arrebató lo más importante que tenía. Brandy y yo salíamos hacía solo 6 meses, pero hablé con la madre de Brandy con la intención de pedirle su mano en matrimonio. Esa noche, su madre me contó sobre la vida de Brandy antes de conocerla, cosas que había vivido. La madre de Brandy me contó sobre sus matrimonios anteriores, que Brandy había tenido múltiples figuras paternas y que no conocía a su padre biológico. Ella me habló de situaciones de abuso durante su niñez que habían moldeado su visión del mundo. Me sorprendí porque Brandy no me había contado nada. Yo siempre había sido muy honesto con quien hablara y sobre las cosas de mi pasado. En ese momento supe que a Brandy no le gustaba hablar de eso. Quizá era algo doloroso para ella. Pensaba que era alguien que necesitaba protección, amor, atención para poder seguir avanzando en su vida. Sabiendo lo que ahora sé de Brandy, seleccionaba con cuidado las opiniones de la gente sobre ella. Era 2 personas en una, y no creo que sepa cuál es la verdadera Brandy, y no sé si los demás lo saben. Poco después de comprometernos, yo ya trabajaba como ingeniero de software y Brandy trabajaba en una tienda. Ella creía que la ascenderían a gerenta. Luego del trabajo nos encontramos en el apartamento y me contó que le habían dado el puesto a otra empleada y estaba enojada. ¡Iban a dármelo a mí! Acusó al gerente de la tienda de tener una relación con la otra empleada e hizo una escena en la tienda. Así terminó perdiendo el trabajo. Brandy se hizo la víctima de la situación. Montó una escena muy histérica. Lloraba, temblaba. No me pareció el momento oportuno para preguntarle por qué lo había hecho o decirle que no era lo correcto gritarle a una compañera ni al gerente. Mi gestión de crisis fue decirle, tranquila. Dije, yo me ocuparé de las finanzas. Aprovechaba cualquier oportunidad para asegurarme de que fuera el mejor sostén, porque yo idolatraba a mi padre por ser un excelente sostén, y eso es lo que quería ser. Quería ser como mi padre. ¿Cómo puedes pensar en dinero en este momento? Quería ganar dinero. Había que pagar una boda. Debía tratar de mantener todo a flote, que todo funcionara. Y esa fue la primera vez que vi lo mal que Brandy reaccionaba cuando sus propios planes no se concretaban. Pensé que tal vez era una excepción o una casualidad en todo caso. Yo creo que estaba totalmente desconectado de la realidad de la situación. Brandy era muy calculadora hasta que sus planes no funcionaban como esperaba. En ese momento estaba furiosa con el mundo. Cuando Brandy se quedó sin trabajo, cambié de jefe
y empecé a tener más responsabilidades. Y también debía trabajar más horas. Un día volví a casa del trabajo. No bien crucé la puerta, se me abalanzó. ¿Por qué tardaste tanto? Me preguntaba, ¿qué estabas haciendo en el centro? ¿Con quién estabas? Me acusaba. Quería saber con quién hablaba y en dónde estaba todo el tiempo. Y luego me obligó a bloquear a mis ex en redes sociales. Quiero ver. Ella estaba encima mío para asegurarse de que lo cumpliera. Insistía con que usáramos una aplicación que le daba acceso a mi ubicación todo el tiempo. Quería saber a qué hora llegaba al trabajo, a qué hora me iba, o si me iba a otra hora de la oficina. La falta de confianza me hacía sentir pena por Brandy. Me preguntaba qué experiencia habría vivido para ver lo peor de la gente. Supongo que era por haber visto sus figuras paternas engañando a su madre. Le seguía la corriente. A Brandy le parecía un gesto de buena fe. ¿No tienes nada que ocultar? Brandy se aprovechaba de mi amabilidad para manipular la situación y hacer lo que quería para alcanzar sus propias metas. Para ella, la gente era descartable. Si alguien no le brindaba algo que le hiciera la vida más fácil, para ella dejaba de existir. Se acercaba la fecha de la boda. ¿Lo pensaste mejor? Tuvimos una discusión sobre cuándo queríamos empezar a tener hijos y mi respuesta fue ya mismo no, porque los dos teníamos una carrera. ¿Qué tal si lo hablamos luego de la boda, sí? Ella estaba inusualmente callada, ¿te parece? Pensé, valora mi opinión. No sabía que me lo pedía por una razón muy específica. Una semana después entré a la habitación para ver qué hacía y vi que había hecho una prueba de embarazo y que estaba embarazada. Cariño, ¿qué sucede? Aunque hacía una semana le había dicho de esperar unos años, estaba feliz. Seré padre. Es increíble. Debe ser el destino. Porque pensaba que tomaba píldoras anticonceptivas y las chances eran 1 en 1.000.000. ¡No es mi culpa! Dijo que era mi culpa. Era muy buena para manipular mi culpa y hacerme sentir que era responsable de situaciones que no podía controlar. Dijo que no la estaba tomando porque yo no iba a comprarla. Me tomó por sorpresa. Yo nunca se la había comprado, siempre lo hacía ella. Ni siquiera sabía dónde era que la compraba. ¿No tomas el anticonceptivo? ¿Ves? En ese momento acepté que Brandy me acusara de no comprarle el anticonceptivo. Brandy, hey, tendremos un bebé. Y me dijo, si en algún momento crees que querrás dejarme, hazlo ahora. Cuando nazca el bebé, no aceptaré que me dejes. No es tarde para terminar todo. ¿Por qué dices eso? Era discordante porque yo quería celebrar el momento y ella tenía una actitud muy negativa. Poco después, Brandy empezó a inclinarse por ese tipo de comportamiento y a volverse más controladora de lo que ya era. Esta es una fotografía del día de nuestra boda. Estaba embarazada. Le sugerí la idea de posponer la boda, pero no le gustó para nada.
No puedo decir que el día de mi boda haya sido un día feliz. Fue otro momento en el que debí dejarla contenta. Fue otro ejemplo de Brandy tiene un plan, no nos desviemos del plan o Brandy se enojará. Tuve que entrar y sacar sillas del edificio porque queríamos hacer la boda afuera, pero llovió y tuve que volver a entrar las sillas y sacarlas de nuevo cuando la lluvia paró. Brandy estaba enojada, estaba irritable, les hablaba mal a todos. En la fotografía Brandy parece feliz, porque eso es lo que ella quiere que veas. Sabe cómo cambiar en un instante. Me habría gustado creer que en algún momento me amó, pero considerando todo lo que hizo, no lo sé. Y no sé si lo sabré. Esta es una fotografía de Tyler poco después de nacer. Nació 10 semanas prematuro. Fue un momento de nerviosismo e incertidumbre. Brandy llegó en estado crítico a la sala de emergencias y me dijeron que solo podían salvar a uno de ellos. Pensé que ese día debía despedirme de mi esposa o de mi hijo. Tyler pesaba poco más de 1 kilo y tenía asistencia respiratoria. Estaba en una incubadora porque no mantenía la temperatura de su cuerpo. Me sentaba a leerle solo para que supiera que estaba ahí. Yo pasaba mucho tiempo con él en cuidados intensivos y a Brandy la cuidaba su madre. Le tomaba fotografías y las colgaba en su habitación. Pensaba que quería ver a nuestro hijo, que la alegraría. Pero Brandy no iba a verlo. Una tarde entré a la habitación y vi que ya no estaban colgadas las fotografías. Luego me enteré de que cuando yo no estaba, Brandy le pedía a la madre que las quitara porque no quería verlas. Finalmente fue a ver a Tyler por primera vez en cuanto le dieron el alta del hospital. Mucho después me confesó por qué había quitado las fotografías y por qué no iba a ver a Tyler. Brandy tenía en mente una idea muy particular de cómo sería su embarazo y le molestó que las cosas no hubieran salido como ella había planeado, que Tyler fuera tan pequeño. Estaba enojada con Tyler por todo eso. Otra vez más, no había logrado concretar su plan e hizo un berrinche por eso. Pero nunca hubo ningún tipo de señales de que las cosas llegarían tan lejos. En los días y semanas que siguieron, Brandy asumió el rol de cuidar a Tyler. Yo regresé al trabajo y todo parecía ir bien, parecía normal. Fue un buen momento. La primavera posterior al nacimiento de Tyler, estábamos trabajando en el jardín y la familia de Brandy vino a ayudarnos. El padrastro de Brandy estaba quemando la hierba de la cerca, en lugar de quitarla como yo lo habría hecho. Me molestó mucho. No me gustaba que hiciera eso, así que aparté a Brandy y le dije, ¿le pides a tu familia que no se entrometa? La respuesta de Brandy fue, si no te agrada mi familia, no podemos estar juntos, y si te vas, no volverás a ver a Tyler. No sabía por qué me decía eso. Brandy tenía una expresión muy seria que me hizo creer su amenaza. Quería sacarme de la vida de mi hijo y era muy triste. Tyler era todo para mí.
Cuando la familia de Brandy se fue, me quedé a solas con Tyler, lo alcé en brazos y me puse a llorar. Se convirtió en su método cuando quería ganar una discusión. Haz esto o no volverás a ver a tu hijo. Lo que sucede con Brandy es que las personas no son personas para ella, son un medio para un fin. En esta fotografía se ve a Tyler posando. Le gustaba hacerse el payaso, sonreír de manera exagerada. Tyler era increíble. Él entraba a un lugar y llenaba a todos de alegría. Era realmente hermoso ver cómo se sentía de bien la gente con su presencia. Entraba a un lugar con 20 extraños y se iba con 20 amigos. Llegó el Día del Padre. Ese día me desperté pensando que recibiría una tarjeta que dijera Feliz Día del Padre o algo parecido a eso. Hola. Brandy sabía que era el Día del Padre porque le había comprado un regalo al suyo y me había ayudado a elegir uno para el mío. Y no sé por qué, pero eligió no hacer nada por mí. Yo no pretendía ni necesitaba demasiado. Me habría encantado que me regalara la huella de la mano de Tyler en un papel. La habría colgado y habría sido el padre más feliz del mundo. Y Brandy ni siquiera me deseó feliz Día del Padre. Y le dije que eso me había molestado. ¿Podemos hablar? Dio vuelta todo y se puso en víctima. La enfadó que me molestara y me dijo que si me sentía tan poco valorado, que me fuera, pero que si me iba, no volvería a ver a mi hijo. Despídete de Tyler cuando te vayas. Era el botón instantáneo de ganar el argumento que usaba siempre en la relación. Brandy pensó, ok, ¿quiere un regalo? Le daré un regalo de la manera más tóxica posible. Tyler, vamos. Le compraremos algo a papá. Brandy le dijo a Tyler que tenían que comer menos porque no había dinero para comida, ya que papá quería un regalo. Fue malvada, no hay otro modo de describirlo. Entonces, retiró dinero de nuestra cuenta para comprarme un regalo. Yo quería mantener una familia unida, así que solo cerré la boca. Dejé que hiciera lo que quería para seguir siendo parte de la vida de Tyler. Brandy me aislaba de todos. Hacía lo que fuera para sembrar discordia entre cualquier persona y yo. Me hacía decirles a mis padres que debía trabajar el fin de semana si no íbamos a visitarlos. Si le decía que iba a beber unas cervezas con mis colegas, me hacía sentir culpable y me decía, bueno, si no quieres ver a tu familia hoy, entonces ve. Al estar aislado, me resultaba difícil tener una perspectiva de la situación, que alguien me dijera que lo que hacía ella no estaba bien. No me di cuenta de que me estaba manipulando. Yo tomaba medicación para controlar mi salud mental desde la secundaria. En la secundaria había intentado quitarme la vida. Y es algo que compartí con ella porque pensé que nos uniría, pero Brandy insistía con que dejara la medicación porque creía que los $30 mensuales que costaban afectaban nuestras finanzas. Decía que me veía bien, que no necesitaba la medicación, pero estaba bien gracias a la medicación, no es que como estaba bien podía dejar de tomarla. Se negaba a entenderlo. Usaba la culpa para convencerme de que debía tratar de dejar la medicación. Entonces ya no tomaba más mis antidepresivos.
Ahora, una parte de mí se pregunta si quería mantenerme desequilibrado para controlar mejor qué hacía y cuándo. Creo que el hecho de que ella estuviera dispuesta a hacer lo que hizo me demuestra que estoy equivocado y que nunca conocí a Brandy. Pasaron los años, construimos una vida en familia y, además, sumamos una integrante más, nuestra hija Charlie. Esta es una fotografía de Charlie esperando el autobús en su primer día en el kinder. Ya había visto a Tyler en el autobús y estaba entusiasmada por hacer lo mismo que él. Tyler y Charlie eran inseparables. Era una niña muy obstinada. Si le dabas los zapatos equivocados, seguramente ella te lo dejaba muy en claro. A pesar de su terquedad, era una niña alegre y cariñosa. Me tenía comiendo de su mano. Un día me di cuenta que Brandy le había puesto contraseña a su teléfono. Las semanas siguientes empecé a notar que pasaba más tiempo con el teléfono. La veía escribiendo y al mismo tiempo sonriendo. Había cambiado su manera de usar el teléfono. Me dio curiosidad. ¿Qué estaba pasando? Un día entró a la ducha y accedí a su teléfono antes de que se bloqueara. Se escribía con el vecino. Un mensaje decía: estoy cubierta en glaseado, ¿quieres lamérmelo? Cuando Brandy no me vio, instalé un programa que me mostraba los mensajes que enviaba y que recibía. En ese entonces no le dije nada, porque amenazaría con quitarme a mis 2 hijos, y no quería causar problemas. Tiempo después, la novia del vecino le dijo si quería ir al cine. Entonces se fueron las 2 al cine y el vecino y yo llevamos a nuestros hijos a mi casa para que jugaran. Yo seguía leyendo los mensajes de Brandy. Todo el tiempo que estuve sentado con el vecino en la sala de estar, se mandaron mensajes de texto. Y yo hacía todo lo posible para contenerme. Nunca estuve tan enojado con Brandy. Cuando Brandy y la novia del vecino volvieron, enfrenté a Brandy. Les dije: ¿acaso se aman? Y Brandy lo negó de inmediato. El vecino estaba realmente asombrado. Le dije: ¿no están enviándose mensajes? No estamos enviándonos mensajes, respondió ella. Y le mostré los mensajes. Al ver las pruebas, dijo: esa es la primera vez que llegamos tan lejos. Me sentí muy traicionado. Siempre me acusaba de que la engañaba, pero era ella la que mentía. Cuando me engañó me enojé mucho porque había tenido que lidiar con sus acusaciones de que yo la engañaba y conocía su opinión sobre la gente que es infiel. Y fue como una bofetada, fue como: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Vete. Cuando los vecinos se fueron, le dije a Brandy que quería llevarme a los niños conmigo esa noche. Mi intención era
subir a los niños al auto e ir a un hotel, a la casa de mi madre, alejarnos de Brandy. Me dijo que les avisaría a las autoridades sobre mi intento de suicidio en la secundaria, que les diría que me estaba comportando de una manera en la que me ponía en peligro a mí y a sus hijos y que les pediría que me quitaran a mis hijos. Brandy era asistente jurídica y conocía el sistema legal y sabría cómo convencer a las autoridades de que yo era un peligro para mí y para los niños. Entonces, en ese momento, supe que ella había ganado. Así que me eché atrás. Comenzamos a dormir en habitaciones separadas. Yo seguía pensando que Brandy sería una mejor persona en algún momento de la relación. En realidad debería haberla dejado mucho antes. El tiempo pasaba y era evidente que Brandy no iba a cambiar. Me di cuenta de que para ellos era mejor tener padres separados pero felices antes que padres que estaban juntos y eran miserables. Empecé con el proceso de pedir el divorcio. Cerca del 15 de noviembre comenzó nuevamente a acusarme. Quiero saber si estás viendo a alguien. Me preguntó si tenía un romance, si ya no le parecía más atractiva. Me cansé de tantas preguntas y le dije que solo quería divorciarme. Al principio se sorprendió mucho, pero luego cambió su actitud. Aceptó que era debido a su error. Reconoció su romance y se disculpó. Lamento que sucediera de esta manera. No era algo que esperara de ella. Brandy demostraba una insólita tranquilidad que me resultaba inquietante y muy rara. A esa altura conocí a Brandy hacía 9 años y nunca la había visto comportarse de manera tan tranquila y comprensiva. En esa situación, una Brandy tranquila era más aterradora que una Brandy enojada. El miércoles 16 de noviembre de 2016 todo se veía inusualmente normal. Nos sentamos a cenar en familia y Brandy comentó que tenía que comprar unos cepillos para el proyecto de arte de Tyler y fue a la tienda a comprarlos. Luego de cenar, los niños querían ver una película. Así que vimos una. Nos sentamos juntos en el sofá y jugamos, hicimos una lucha de cosquillas. Fue un momento raro de calma en lo que era una relación turbulenta. Un rato después, Brandy regresó a casa, al parecer con las manos vacías. Le pregunté por los cepillos y dijo que no había encontrado. Y bueno, era raro, pero ya no me importaba lo que hiciera. Mi prioridad eran los niños y estar con ellos. Preparé a los niños para ir a dormir. Eligieron libros para leer, porque me gustaba leerles todas las noches. Buenas noches, los amo, los veo en la mañana. Las mismas palabras de cada noche. Bajé a la habitación de huéspedes y me acomodé para dormir. Y había sido un regalo pasar esa noche hermosa con mis hijos, considerando lo que iba a suceder. Temprano por la mañana, oí gritos que venían de arriba.
y subí. No veía muy bien. Estaba oscuro, no tenía las gafas. Brandy estaba en el sofá. ¿Qué sucede? Le pregunté, ¿qué hiciste? Y me dijo claramente, ahora ya no podrás quitarme a los niños. Se terminó. En ese momento, los oficiales entraron a la casa y me apartaron. Señor. No entendía por qué había oficiales de policía en mi casa. Yo no sabía qué pasaba, pero imaginaba que no era bueno. La oficial me preguntó si estaba al tanto de un cuchillo de caza y no sabía que teníamos algo así. Entonces escuché en la radio de uno de los oficiales que había 2 niños muertos en la casa. En ese momento me derrumbé. Se me desvanecieron las piernas y me derrumbé. Tyler, de 7 años, y Charlie, de 3, fueron encontrados muertos dentro de su casa en Darlington el jueves por la mañana. Las autoridades dicen que Brandy Worley llamó a emergencias y dijo que se apuñaló a ella misma y mató a sus 2 hijos. Confiaba en la nueva cobertura para tratar de reconstruir lo que acababa de suceder en mi vida, porque solo recién a fines del 2018, en la sentencia, me enteré de cómo fueron los últimos minutos de mis hijos. Fue a la tienda con una misión en mente, y esa era comprar un cuchillo. Lo de los cepillos era una mentira. Cuando volvió a casa de la tienda, Brandy escondió el cuchillo de caza en el cesto de juguetes de Tyler. Y cuando los niños se durmieron, fue y buscó el cuchillo. Primero atacó a Tyler. Se arrodilló sobre su pecho, le tapó la boca y lo apuñaló 4 veces en el cuello. Charlie se despertó y le preguntó qué estaba haciendo. Brandy le dijo nada. Vuelve a la cama. Cuando Brandy se aseguró de que Charlie dormía, le hizo lo mismo. Luego, en un momento, apuntó el cuchillo hacia ella. Y Brandy llamó a su madre y ella le dijo que llamara a emergencias. Cuando me enteré de los últimos momentos de mis hijos, estaba devastado. Sabía que Brandy era manipulativa, pero no sabía que ella podía ser físicamente violenta. Creo que Brandy mató a los niños porque quería destruirme, quería que volviera a recaer, quería apoderarse de mi vida. Ella quería complicarme la vida lo más que pudiera. Pero Brandy falló. Algo que en verdad me enfurece es que Brandy y Tyler tuvieron un baile entre madre e hijo. Un par de fines de semanas luego de que Charlie muriera, íbamos a tener un baile entre padre e hija. Y nunca llegué a bailar con mi hija en ese baile entre padre e hija en su boda. Simplemente me arrebataron eso. Esta es la fotografía policial de Brandy, luego de quitarles la vida a Tyler y Charlie.
La imagen me llena de ira. Eligió cometer un acto malvado. Dejarlos donde los dejó. No me interesa verla. Fue una decisión consciente la de hacer que algo malo sucediera. Y me sentí realmente orgulloso de mi hijo. ¿Lo hace solo conmigo? Contigo. ¿Conmigo? De acuerdo. Valoro mucho los recuerdos con mis hijos. Vamos, amigo. Siempre estarán conmigo a donde sea que vaya. Mientras los siga recordando. Manzana. Siempre menciono los nombres de Tyler y Charlie. Trato de mantener viva una parte de ellos en mí. Doblado al español en BSI Ibiza. La noche del 24 de diciembre de 1945 en Fayetteville, un pequeño pueblo incrustado en las colinas de Virginia Occidental, parecía tan apacible como cualquier otra víspera navideña en la América rural de posguerra. La nieve caía con calma, cubriendo los tejados de madera y los caminos de tierra que serpenteaban entre granjas y casas humildes. Dentro de la vivienda de la familia Soder, sin embargo, el ambiente era todo menos silencioso. Risas de niños, voces cruzadas, luces parpadeantes y el chisporroteo de una estufa de leña daban calor a una familia numerosa que celebraba la llegada de la Navidad. George y Jenny, inmigrantes italianos que habían construido su vida en aquel rincón de Estados Unidos, observaban con una mezcla de cansancio y orgullo a sus 10 hijos correteando entre los adornos improvisados, las guirnaldas de papel y el árbol que ellos mismos habían cortado en el bosque cercano. Era un hogar donde la disciplina se mezclaba con la ternura, donde el sacrificio de 2 adultos que habían dejado atrás la dureza de Europa prometía un futuro mejor a sus hijos. Aquella noche, el presente parecía asegurado. Regalos sencillos envueltos en papel barato, la mesa lista para el desayuno del día siguiente, la ilusión pintada en los ojos de cada niño. Sin embargo, lo que nadie sabía era que esa Navidad se transformaría en la línea divisoria entre la rutina y la tragedia, entre la vida y el misterio, entre la inocencia y la sospecha. Al filo de la medianoche, cuando la mayoría del pueblo dormía bajo mantas pesadas, la casa de los Soder todavía permanecía iluminada. 5 de los niños, Maurice, de 14 años, Marta, de 12, Louis, de 9, Jenny, de 8, y Betty, de apenas 5, insistieron en quedarse despiertos un poco más, jugando con los juguetes que habían recibido, y charlando como si el tiempo no existiera. Sus padres, agotados por una jornada de preparación y trabajo, les dieron permiso antes de retirarse a su habitación en la planta alta, acompañados por los hijos mayores que ya bostezaban de sueño. Nadie sospechaba que esas risas infantiles serían, quizás, las últimas que resonarían entre las paredes de madera. Un silencio pesado se apoderó del pueblo después de las 12:30. Afuera, el viento arrastraba copos helados contra las ventanas. Dentro, la estufa seguía rugiendo suavemente. Y de pronto, una llamada telefónica rompió la calma. Jenny, la madre, se levantó somnolienta para contestar. Una voz femenina, desconocida, preguntó por alguien que no vivía allí. Risas extrañas, murmullos apagados, luego un colgar abrupto. Confundida y algo incómoda, Jenny regresó a la cama, pensando que todo había sido una equivocación. No podía imaginar que aquel timbrazo sería la primera señal de una noche maldita. Poco después, mientras trataba de conciliar nuevamente el sueño, Jenny escuchó un golpe sordo en el techo, como si algo pesado hubiera rodado y se hubiera deslizado.
El ruido la hizo incorporarse, pero al no escuchar nada más, volvió a recostarse. No obstante, el presentimiento quedó flotando en el aire, invisible, como una advertencia que no supo descifrar. Y entonces, minutos más tarde, un olor acre la obligó a abrir los ojos de golpe. Humo. La madre corrió por el pasillo, gritó a George y a los hijos que dormían arriba. Las llamas ya devoraban el despacho y el salón, avanzando con furia en cuestión de segundos. El fuego se propagaba con una rapidez tan brutal que apenas dejó margen para la reacción. En medio del caos, algunos de los niños bajaron corriendo. Otros quedaron atrapados en las habitaciones. La escalera principal ardía como una antorcha. La casa, construida de madera seca, era pasto fácil para las llamas que crepitaban como si el infierno hubiera decidido instalarse allí mismo, aquella noche sagrada. George gritó los nombres de sus hijos. Buscó desesperado la escalera exterior que siempre mantenían apoyada contra la pared de la casa. Pero la escalera había desaparecido. No estaba donde debía estar. Corrió hacia los camiones de su empresa de transporte para moverlos cerca y trepar al piso superior, pero ninguno encendió. Misteriosamente, ambos estaban inutilizados, como si una mano invisible hubiera saboteado los motores. La desesperación crecía. Dentro, 5 pequeños gritaban. Fuera, los padres y los hermanos mayores se desgarraban entre impotencia y horror. Los vecinos, alertados por los gritos, se acercaron. Algunos intentaron llamar a los bomberos, pero el teléfono no funcionaba. Hubo que enviar a un vecino hasta el pueblo para dar la alarma, y aún así, el cuerpo de bomberos tardó horas en llegar. Cuando finalmente lo hicieron, la casa de los Soder ya no era más que un montón de cenizas humeantes, una ruina negra bajo el amanecer del día de Navidad. Y aquí comienza el verdadero misterio. Entre las brasas, no aparecieron los restos de los 5 niños. Ni huesos, ni cenizas reconocibles, ni cuerpos calcinados. Nada. El fuego lo había devorado todo, pero incluso un incendio así debería haber dejado al menos fragmentos óseos, dientes, algo. Los expertos lo sabían. Los padres lo intuían. Y esa ausencia no solo dolía, también desconcertaba. Los Soder se negaron a aceptar que sus hijos hubieran muerto allí. La idea de que 5 cuerpos hubieran desaparecido sin dejar rastro les resultaba insoportable e inconcebible. ¿Dónde estaban entonces? ¿Habían sido realmente consumidos por el fuego hasta la nada? ¿O habían desaparecido antes de que las llamas los alcanzaran? El rumor creció en Fayetteville como una marea. Algunos hablaban de secuestro, otros de venganza, otros de un castigo oscuro contra George por sus opiniones políticas. Porque George Soder, aunque hombre de familia y trabajador, tenía enemigos. Sus críticas abiertas contra Mussolini, el dictador italiano, le habían valido tensiones con otros inmigrantes de la comunidad que aún veneraban al régimen fascista. Había recibido amenazas, miradas torvas, comentarios inquietantes. Y en un pueblo pequeño, los rencores no se olvidan fácilmente. En los días posteriores al incendio, nuevas pistas emergieron como brasas que se resisten a apagarse. Un testigo aseguró haber visto a un hombre observando la casa la noche del incendio. Otro afirmó haber visto a los niños en un coche que se alejaba velozmente por la carretera. Jenny, la madre, comenzó a obsesionarse con cada detalle, escribiendo cartas a expertos, pidiendo explicaciones. Un médico le aseguró que incluso a temperaturas extremas, el fuego no podría haber reducido 5 cuerpos enteros a la nada. La escena se volvía más siniestra con cada dato. ¿Por qué desapareció la escalera de la casa justo esa noche? ¿Por qué los camiones de George, perfectamente operativos el día anterior, no arrancaron? ¿Por qué una llamada telefónica sin sentido precedió al incendio? Preguntas que se multiplicaban como ecos, sin respuesta clara. Los Soder, lejos de resignarse, levantaron sobre las ruinas un jardín en memoria de los pequeños. Y más tarde, aún más decididos, construyeron un cartel gigante junto a la carretera principal, mostrando las fotos de los 5 niños desaparecidos y ofreciendo recompensas por información. Era un acto desesperado.
pero también desafiante. Una forma de gritarle al mundo que la verdad aún estaba allí fuera, oculta, esperando ser desenmascarada. El misterio se instaló como una herida abierta en la vida de la familia. No hubo Navidad, ni cumpleaños, ni amanecer en que George y Jenny no pensaran en la posibilidad de que sus hijos estuvieran vivos, en algún lugar, retenidos contra su voluntad. La tragedia se transformó en obsesión, y la obsesión en un símbolo que atravesó generaciones, porque lo que ocurrió aquella noche no era solo una desgracia doméstica. Se convirtió en un enigma que desafiaba la lógica, que rozaba lo imposible, que convertía el fuego en una cortina de humo para ocultar algo mucho más siniestro. Los niños que ardieron, sin cenizas. Y así, mientras las brasas se apagaban bajo la nieve, una historia comenzaba a arder en los corazones de todos los que la escuchaban. ¿Qué ocurrió realmente en Fayetteville aquella Navidad de 1945? ¿Fueron las llamas un accidente o una coartada para ocultar un crimen atroz? La primera pieza del rompecabezas estaba sobre la mesa, pero el misterio apenas comenzaba. El amanecer del 25 de diciembre de 1945 no trajo la esperanza de un nuevo día, sino el eco de un vacío insoportable. Las ruinas humeantes de la casa de los Soder eran un monumento negro contra la nieve, un recordatorio de lo que había ocurrido apenas unas horas antes. Los vecinos se reunieron en silencio, algunos ofreciendo consuelo, otros murmurando teorías imposibles, todos atrapados en el mismo torbellino de incredulidad. Los cuerpos de los 5 niños no aparecieron, y esa ausencia se convirtió en el núcleo de la tragedia. No había cadáveres que velar, ni entierros que realizar, ni despedidas que pronunciar. Había solo preguntas, una y otra vez, como golpes de martillo en la mente de George y Jenny. Jenny, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada, caminaba entre las cenizas buscando algo, cualquier cosa que le confirmara lo inevitable. Esperaba encontrar un fragmento de hueso, un diente, una hebilla de cinturón, algún rastro que la obligara a aceptar que sus hijos habían muerto allí. Pero no encontró nada. En cambio, halló objetos cotidianos parcialmente intactos. Una bandeja de cocina ennegrecida, algunas monedas chamuscadas, incluso partes de un electrodoméstico. Si el fuego había respetado esos restos, ¿cómo era posible que hubiera borrado por completo 5 cuerpos humanos? Esa pregunta se clavó en su corazón como una daga helada. George, en su desesperación, no solo lloraba, buscaba respuestas. Había sido soldado, trabajador incansable, hombre práctico. Sabía que la realidad no desaparece por arte de magia. Y aún así, esa mañana, todo lo tangible se había desvanecido. Mientras miraba los restos de su hogar, recordó la escalera desaparecida, recordó los camiones inmovilizados, recordó el ruido extraño en el techo y la llamada telefónica sin sentido. Cada detalle parecía encajar en un plan siniestro, en una cadena de hechos demasiado precisa para ser coincidencia. Los bomberos finalmente llegaron al amanecer, después de que la tragedia ya había consumido lo irremediable. Pero lo que hicieron fue poco más que remover cenizas, ofrecer palabras vacías y atribuir todo a un incendio eléctrico accidental. No hubo una investigación profunda, no hubo búsqueda exhaustiva de restos humanos. El jefe de bomberos, Morris, concluyó que los niños habían muerto en el fuego y que el calor había reducido sus cuerpos a cenizas invisibles. Aquella explicación, sin embargo, sonaba tan improbable que rozaba lo absurdo. Jenny se aferró a la incredulidad como a un salvavidas. Empezó a leer libros sobre cremación, a consultar con expertos. Descubrió que incluso en hornos diseñados para incinerar cadáveres, a temperaturas mucho más altas que las alcanzadas por un incendio doméstico, siempre quedaban huesos y dientes. Entonces, ¿cómo era posible que en la casa de los Soder no hubiese quedado nada? Su instinto le gritaba una verdad oscura. Sus hijos no habían ardido allí. Los rumores crecieron como maleza en la comunidad. Algunos recordaban que, semanas antes, un desconocido había visitado la casa, ofreciéndose a vender un seguro de vida. Ante la negativa de George, el hombre lanzó una advertencia envenenada. Su casa se convertirá en humo, y sus hijos desaparecerán.
Otro visitante había señalado una caja de fusibles y había dicho que algún día causaría un incendio. Pero George sabía que el sistema eléctrico estaba en buen estado, recién revisado. Las advertencias parecían ahora profecías cumplidas. En el pueblo, muchos susurraban sobre las ideas políticas de George. Él no ocultaba su desprecio hacia Mussolini, incluso después de la muerte del dictador. Eso le granjeó enemigos entre ciertos inmigrantes italianos que aún veneraban al régimen. ¿Había sido la tragedia un castigo, una venganza disfrazada de accidente? El incendio se tornaba así en un acto calculado, no en un simple accidente doméstico. La policía, sin embargo, no mostró el menor interés en profundizar. Cerraron el caso rápido, como quien cierra una puerta incómoda. Para ellos, los niños habían muerto. Para George y Jenny, esa explicación era una traición a la lógica y al amor. No había duelo posible, solo un misterio que ardía con más fuerza que el fuego mismo. Días después, mientras el humo todavía impregnaba el aire, comenzaron a llegar testimonios desconcertantes. Una mujer aseguró haber visto a los niños en un coche que se alejaba del lugar la misma noche del incendio. Otro testigo afirmó haberlos visto en una estación de servicio, acompañados por adultos desconocidos. Cada declaración alimentaba la esperanza y, al mismo tiempo, profundizaba la angustia. Era posible que los pequeños hubieran sido secuestrados y que el incendio solo fuese una distracción. Jenny, cada noche, soñaba con sus hijos. Los veía llamándola desde algún lugar lejano, pidiéndole que no dejara de buscarlos. Esos sueños se mezclaban con la vigilia, hasta volverse obsesión. No podía dormir, no podía comer sin pensar en ellos. George, en cambio, se volcó en la acción. Levantó un cartel enorme junto a la carretera principal, con las fotos de los niños desaparecidos y una recompensa para quien aportara información. Ese cartel se convirtió en un símbolo visible de una lucha incansable, un grito permanente contra el olvido. La imagen de 5 rostros infantiles mirando desde un anuncio en medio de la carretera helada golpeaba a cada transeúnte. Era imposible no sentir un escalofrío al pasar frente a él. Con el tiempo, se convertiría en uno de los carteles más famosos de Estados Unidos, un recordatorio vivo de un misterio sin resolver. Pero la lucha de los Soder no era solo contra el tiempo, era contra un muro de silencio. Las autoridades no querían reabrir el caso. Los vecinos que sabían algo callaban por miedo o indiferencia. Y cada día que pasaba sin respuestas, era una puñalada más en el corazón de George y Jenny. Un día, mientras revisaban los restos del incendio una vez más, hallaron una pista inquietante. Una especie de dispositivo metálico, similar a una granada incendiaria entre las cenizas. Nadie supo explicar cómo había llegado allí. Para George, era una prueba más de que alguien había provocado el fuego. Tal vez aquel ruido en el techo que Jenny escuchó había sido precisamente la caída de ese objeto. Si eso era cierto, no se trataba de un accidente, sino de un ataque deliberado. La verdad se tornaba cada vez más oscura, como si el incendio hubiera abierto un abismo en el que todo se confundía. Tragedia, conspiración, secuestro, venganza. Los Soder no podían escapar de esa red de dudas. Vivían atrapados entre el dolor y la sospecha, incapaces de rendirse. Porque rendirse significaba aceptar que sus hijos habían muerto, y eso era algo que sus corazones se negaban a admitir. Jenny comenzó a escribir cartas a especialistas, a laboratorios, a cualquiera que pudiera aportar una explicación científica. En una de esas cartas, recibió la confirmación que buscaba. Ningún incendio doméstico era capaz de borrar por completo 5 cuerpos. La ciencia estaba de su lado, aunque la ley no lo estuviera. Esa certeza le dio nuevas fuerzas, pero también la hundió más en la tormenta del desconcierto. Mientras tanto, las pistas seguían apareciendo de forma intermitente, como fantasmas esquivos. Una camarera en un hotel de Charleston juró haber visto a 4 de los niños acompañados por adultos extranjeros. Un soldado de paso aseguró que los había visto en un tren rumbo al norte, pero ninguna de esas pistas fue verificada con rigor.
La policía las desestimaba, como si hubiera una decisión firme de enterrar el caso en el olvido. George y Jenny, sin embargo, no olvidaban. Cada palabra, cada rumor, cada mirada sospechosa en el pueblo se sumaba a su archivo mental. Guardaban recortes de periódico, anotaban testimonios, recopilaban cualquier detalle. Poco a poco, la búsqueda se convirtió en la misión de sus vidas. Y cuanto más buscaban, más extraño se volvía todo. Porque lo que ocurrió aquella Navidad no podía reducirse a un simple accidente doméstico. Era una historia cargada de presagios, amenazas y silencios. Era la clase de tragedia que revela lo más oscuro del ser humano. La capacidad de planear, de castigar, de borrar vidas inocentes bajo el disfraz del fuego. Esa certeza crecía como un incendio secreto en el corazón de los Soder. Un incendio que no dejaba cenizas, sino preguntas. Y esas preguntas, con el paso del tiempo, se volverían tan peligrosas como las llamas que arrasaron su casa. El invierno de 1946 cayó sobre Fayetteville con un silencio pesado, como si la nieve quisiera tapar las preguntas que se acumulaban alrededor del caso de los Soder. La comunidad, pequeña y cerrada, murmuraba en las calles, en las iglesias y en las tiendas locales. Algunos evitaban hablar del tema en voz alta, como si mencionar la tragedia atrajera desgracia. Otros, en cambio, se permitían especular sin piedad, que los niños habían muerto en el incendio, que George y Jenny se negaban a aceptar la realidad, que toda esa historia de desapariciones era producto de un dolor insoportable. Pero para los padres, nada de lo que se decía lograba quebrar su convicción. La ausencia de restos no era una ilusión, era un hecho, frío y brutal. George se convirtió en un hombre poseído por la idea de encontrar a sus hijos. Trabajaba largas horas, pero cada centavo lo destinaba a la investigación. Viajaba a otros pueblos siguiendo pistas vagas, contrataba detectives privados, escribía cartas a periódicos nacionales. Fayetteville se le quedaba pequeña. Necesitaba llevar la búsqueda más allá, porque intuía que las respuestas no estaban en la ceniza de su casa, sino en algún lugar lejano, oculto. Jenny, mientras tanto, se convertía en guardiana del recuerdo. Conservaba las ropas que habían quedado intactas, guardaba juguetes chamuscados como reliquias sagradas, y rezaba cada noche con la certeza de que sus hijos podían estar aún vivos, esperando. Uno de los primeros detectives a los que recurrieron, un hombre llamado C.C. Tinsley, comenzó a husmear en los detalles que las autoridades habían pasado por alto. Descubrió algo que heló la sangre de los Soder. El jefe de bomberos, Morris, había confesado en privado a un vecino que sí había encontrado algo entre las cenizas, un corazón humano que luego escondió dentro de una caja metálica y lo enterró en secreto. ¿Por qué ocultar semejante hallazgo? ¿Y por qué nunca se lo dijo oficialmente a la familia? Cuando Tinsley presionó, el bombero finalmente desenterró la caja y se la mostró a George. Dentro había efectivamente un objeto extraño, orgánico. Fue enviado a un especialista que determinó que no se trataba de un corazón humano, sino de hígado. Y además, que nunca había estado expuesto al fuego. Era una pieza plantada deliberadamente, un engaño. El bombero había mentido, quizá para cerrar el caso más rápido, quizá por motivos más oscuros. Ese hallazgo solo reforzó la convicción de George. Había fuerzas en contra de ellos, personas que no querían que la verdad saliera a la luz. La confianza en las autoridades locales se desmoronó por completo. Los testimonios extraños siguieron apareciendo como sombras en el horizonte. Una mujer de Charleston dijo que había visto a los niños la mañana siguiente al incendio en una cafetería, acompañados por adultos que hablaban en un idioma extranjero. Recordaba a la pequeña Betty, de 5 años, porque lloraba sin consuelo, y a un hombre que mantenía a los demás en silencio con una mirada intimidante. Otro testigo aseguró que en un hotel cercano se había alojado una familia con 5 niños que coincidían con las descripciones. En ambos casos, la policía no investigó más allá, como si la incomodidad del misterio fuera suficiente razón para archivarlo. Mientras tanto, el cartel de la carretera se convirtió en un faro incómodo.
Día tras día, las fotos de los 5 rostros infantiles miraban a los automovilistas, recordando una verdad que el pueblo prefería olvidar. Para algunos, ese cartel era un acto de amor. Para otros, un desafío que mantenía vivo un escándalo. Pero para George y Jenny, era lo único que les quedaba. Una forma de mantener a sus hijos presentes, de impedir que se convirtieran en un recuerdo difuso. Con el paso de los meses, los Soder comenzaron a recibir cartas anónimas. Algunas eran crueles, acusándolos de vivir en la negación. Otras insinuaban saber la verdad, que los niños habían sido secuestrados por una red criminal, que habían sido llevados fuera del país, que estaban vivos bajo otra identidad. Entre tantas mentiras y medias verdades, una carta destacaba. Provenía de Nueva York y describía con precisión detalles íntimos de los niños, cosas que solo alguien que los conociera de cerca podría saber. Sin embargo, la pista se enfrió rápidamente. Era como seguir un rastro que se borraba a cada paso. La tensión emocional desgarraba a la familia. Los hijos mayores, que habían logrado escapar del incendio, cargaban con la culpa de no haber podido salvar a sus hermanos. Cada vez que miraban el cartel o escuchaban un nuevo rumor, revivían la noche de las llamas. Jenny intentaba sostenerlos, pero ella misma se desmoronaba en silencio. En las noches solitarias en que el eco de las risas infantiles le retumbaba en la memoria. George, consumido por la rabia, llegó a un punto de desesperación tal que se convenció de viajar hasta Florida para seguir una pista sobre un grupo de niños adoptados ilegalmente. Recorrió kilómetros en vano, gastó dinero que no tenía y regresó con las manos vacías. Cada fracaso lo hundía más en la frustración, pero también lo volvía más terco. Para él, aceptar la versión oficial era traicionar a sus hijos. Mientras tanto, pequeños detalles seguían saliendo a la luz, cada uno más perturbador que el anterior. El reparador de teléfonos descubrió que las líneas habían sido cortadas deliberadamente la noche del incendio. No fue un accidente eléctrico, fue sabotaje. La escalera que había desaparecido fue encontrada semanas después, a varios metros de la casa, oculta en un barranco. No se había quemado, simplemente había sido apartada. Y los camiones de George, inspeccionados posteriormente, no presentaban daños mecánicos serios. Alguien había manipulado los motores para inutilizarlos. Era como si todo hubiera sido planeado meticulosamente. Cortar comunicaciones, eliminar medios de escape, impedir rescates. Cada nueva pieza añadía más sombra a un rompecabezas imposible. El incendio parecía menos un accidente y más una trampa, un acto calculado para borrar a los niños del mapa. Y sin embargo, nadie fue detenido, nadie fue interrogado con seriedad, nadie pagó por lo ocurrido. El pueblo siguió adelante, como si el misterio de los Soder fuera solo una cicatriz más en su historia. Pero para George y Jenny, esa herida jamás cicatrizó. En las noches de verano, George se sentaba frente al cartel iluminado por faroles improvisados y miraba los rostros de sus hijos. Hablaba con ellos en voz baja, como si pudieran escucharlo desde algún rincón del mundo. Les prometía que no dejaría de buscarlos, aunque le costara la vida. Y entonces, años más tarde, ocurrió algo que devolvió el fuego de la esperanza. Una carta llegó a la casa de los Soder, sin remitente claro. Dentro había una fotografía de un joven de unos 20 años, con rasgos inconfundiblemente parecidos a Maurice, el hijo mayor de los desaparecidos. En el reverso, un mensaje críptico. Louis Soder. Amo a mi hermano Frankie. A little boys. A9 132 o 35. Nadie pudo descifrar el código, pero la semejanza del rostro era escalofriante. Jenny guardó la foto como un tesoro, convencida de que uno de sus hijos estaba vivo. George, en cambio, se consumía entre la esperanza y la frustración, porque cada vez que intentaban seguir la pista, se topaban con un muro invisible. Era como perseguir un fantasma que se dejaba ver solo lo suficiente para atormentarlos. Con el paso del tiempo, la historia de los Soder dejó de ser solo un misterio local. Periódicos nacionales comenzaron a publicar artículos sobre el caso,
presentándolo como uno de los enigmas más inquietantes de la posguerra estadounidense. La pregunta central era siempre la misma. ¿Cómo podían 5 niños arder sin cenizas? El misterio se transformó en leyenda. Y en esa leyenda, cada detalle adquiría un peso insoportable. La llamada telefónica, el ruido en el techo, la escalera desaparecida, los camiones saboteados, los testimonios ignorados. Todo apuntaba a que no se trataba de un simple incendio, sino de una conspiración en la que los niños fueron arrancados de su hogar bajo la cortina de humo de las llamas. Y así, los años pasaban, pero el fuego nunca se apagaba del todo. Porque aunque las cenizas se habían enfriado hacía tiempo, el corazón de George y Jenny seguía ardiendo con la misma pregunta que había nacido aquella noche maldita. ¿Dónde estaban sus hijos? La fotografía llegó como un rayo en medio de una tormenta interminable. Era una mañana gris cuando Jenny, al revisar el correo, encontró aquel sobre sin remitente claro. Lo abrió con las manos temblorosas, acostumbrada a recibir cartas de curiosos o de crueles que se burlaban de su dolor. Pero lo que apareció dentro la dejó sin aliento. Un rostro joven, de mirada intensa. Sonreía desde el papel. Tenía los mismos ojos que Maurice, el mismo gesto en la boca, la misma sombra en la mandíbula que ella había acariciado cuando era niño. En el reverso, la escritura torpe parecía gritar un mensaje en clave. Louis Souther, amo a mi hermano Frankie. Y Lil Boys. A 932 o 35. Jenny se quedó paralizada. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies y que, por primera vez en años, un hilo de esperanza ardía como brasas bajo la ceniza del tiempo. Corrió hacia George, y juntos contemplaron esa imagen como si se tratara de un milagro. Era él. No había duda en sus corazones. Louis, ahora convertido en un hombre joven, estaba vivo. Alguien, en algún lugar, había mantenido su vida a salvo, aunque en cautiverio, aunque en circunstancias que ellos no podían imaginar. Pero la esperanza era también un tormento. Si era verdad, ¿por qué no había regresado? ¿Quién lo retenía? ¿Qué significaban esas palabras en el reverso? Un código, un número de identificación, un mensaje secreto. Las preguntas caían como martillazos. La fotografía era un hilo frágil, una ventana abierta hacia un misterio aún más grande. George, con la mirada encendida, viajó hasta Kentucky, convencido de que la carta había sido enviada desde allí. Tocó puertas, mostró la foto, preguntó en estaciones, hoteles, bares. Nadie sabía nada, nadie quería hablar. El sobre parecía haber aparecido de la nada, como si alguien hubiera querido ofrecer esperanza sin permitir respuestas. Regresó a Fayetteville con la rabia en el pecho y el rostro endurecido por la impotencia. Jenny, en cambio, colocó la fotografía en un marco y la colgó en la sala, junto al resto de los retratos familiares. Para ella no era un tormento, era un faro. Si su hijo estaba vivo, algún día encontraría el camino de regreso. Y mientras tanto, su rostro debía estar allí, en la casa que lo esperaba. La noticia de la foto se filtró rápidamente en la prensa. Los periódicos hablaron de un nuevo giro en el caso Souther, avivando la leyenda que ya circulaba por todo el país. Aquella familia que no aceptaba el olvido se había convertido en símbolo de resistencia. Para algunos, eran héroes de la perseverancia. Para otros, locos atrapados en una negación eterna. Pero nadie podía ignorarlos. La foto del joven con la mirada inquietante se reprodujo en revistas y columnas, alimentando la fascinación y el desconcierto del público. Con cada año que pasaba, el cartel en la carretera se renovaba. George pintaba nuevas frases, actualizaba recompensas, añadía detalles. La gente lo veía trabajar bajo el sol abrasador o la lluvia, con una determinación que desafiaba al tiempo. Ese cartel se volvió más que un anuncio. Era un grito contra la indiferencia, un acto de amor transformado en protesta. Quienes viajaban por la carretera principal hacia Charleston se detenían a mirarlo. Algunos bajaban la cabeza en señal de respeto.
Otros seguían de largo con un escalofrío en la espalda. La familia, sin embargo, vivía dividida entre la esperanza y el agotamiento. Los hijos mayores intentaban rehacer sus vidas, casarse, tener hijos, construir un futuro, pero siempre bajo la sombra del misterio. En cada reunión familiar, en cada Navidad, la mesa tenía 5 sillas invisibles. El vacío se hacía presente como un invitado constante. Jenny adoptó una costumbre extraña, que a los vecinos les parecía casi ritual. Vestía de luto negro, no por duelo, sino como promesa. Dijo que lo haría hasta tener certeza del destino de sus hijos, y cumplió su palabra durante décadas. Su figura, con aquel vestido oscuro caminando cada domingo hacia la iglesia, se volvió parte del paisaje de Fayetteville, un recordatorio viviente del misterio que nadie podía enterrar. Años más tarde, nuevos rumores encendieron las brasas del enigma. Una mujer en St. Louis aseguraba que una de las niñas Soder vivía allí, bajo otro nombre. Otra persona en Florida afirmaba que había convivido con Louis, que era efectivamente el joven de la fotografía. Pero cada pista terminaba siendo humo. George viajaba, investigaba, gastaba dinero que no tenía y volvía con las manos vacías. El cansancio físico se acumulaba, pero la rabia lo mantenía en pie. Una noche, un hombre extraño se acercó a la propiedad de los Soder. Dijo que sabía lo que había ocurrido, pero que no podía hablar en público. George lo invitó a entrar, y el hombre susurró entre dientes que los niños habían sido llevados por una red criminal italiana, que el incendio había sido solo una cortina de humo para encubrir el secuestro, y que hablar demasiado podría costarle la vida. Antes de que pudieran obtener más detalles, el desconocido desapareció en la oscuridad. ¿Era un informante real? ¿O solo un fantasma alimentado por la leyenda? Nadie lo supo. Los años 50 y 60 avanzaron, y la historia de los Soder se convirtió en mito. Los periódicos ya hablaban del caso de los niños sin cenizas como una de las desapariciones más desconcertantes de la historia moderna. Programas de radio lo analizaban. Escritores lo mencionaban en libros de enigmas sin resolver. Fayetteville, un pueblo pequeño perdido entre colinas, se convirtió en un punto marcado en los mapas del misterio. George, cada vez más envejecido, continuaba buscando. Se le veía recorrer carreteras con un portafolio lleno de recortes de periódico, fotografías y notas. Algunos lo trataban como a un hombre obsesionado, otros como a un padre que simplemente se negaba a rendirse. En el fondo, era ambas cosas. Lo único que lo sostenía era la promesa que se había hecho a sí mismo aquella noche maldita. No dejar de buscar hasta el último aliento. Jenny, por su parte, se refugió en la espiritualidad. Decía que cada noche escuchaba voces de niños en sus sueños, que sentía a sus hijos rodeándola. Algunos la tachaban de ilusa, pero ella encontraba consuelo en esa conexión invisible. No era locura, era la única manera de sobrevivir a la ausencia. Y entonces, en 1969, cuando George ya caminaba encorvado por el peso de los años, un nuevo golpe los estremeció. Recibieron una llamada anónima en plena madrugada. Una voz masculina, baja y apresurada, dijo unas pocas palabras. «Los niños están bien, no los busquen». Luego, el silencio. George y Jenny quedaron paralizados, sosteniendo el teléfono como si quemara. El mensaje era una daga de doble filo. Confirmaba que los niños podían estar vivos, pero también ordenaba el olvido, la renuncia. Era una amenaza disfrazada de advertencia. El misterio, lejos de apagarse con el tiempo, crecía como un incendio subterráneo. Cada pista, cada fotografía, cada llamada, parecía diseñada para mantener viva la obsesión, sin permitir una resolución. Como si alguien jugara con ellos, como si los Soder estuvieran atrapados en un laberinto construido por manos invisibles. George murió en 1969, sin haber obtenido las respuestas que tanto había buscado. Su último aliento estuvo cargado de frustración, pero también de la certeza de que no se había rendido. Jenny continuó la búsqueda sola, aferrada a la fotografía del joven,
al cartel en la carretera y a la esperanza que ya formaba parte de su identidad. El misterio de los Sodder sobrevivió a sus protagonistas, y mientras las décadas se acumulaban, las preguntas seguían intactas, punzantes, crueles, porque ningún fuego, por intenso que fuera, podía borrar por completo 5 cuerpos humanos, y porque cada pista sugería que, en algún lugar del mundo, los niños seguían vivos, condenados a un destino que nadie había logrado descifrar. La muerte de George dejó a la familia en un estado de silencio sombrío, como si un pilar de la esperanza se hubiera derrumbado en medio de la noche. Durante más de 2 décadas, aquel hombre había sostenido la búsqueda con la fuerza de su terquedad y la fiereza de un padre herido. Sin él, muchos pensaron que el caso se enfriaría, que el cartel en la carretera caería en abandono, que los nombres de los 5 pequeños se desvanecerían en el olvido. Pero no fue así. Jenny, vestida siempre de negro como una viuda doblemente marcada, por su marido y por sus hijos ausentes, tomó la antorcha de la búsqueda y la mantuvo encendida con la misma intensidad que él, incluso cuando los años y el cansancio se apoderaban de su cuerpo. La casa reconstruida después del incendio, sólida y amplia, se convirtió en un santuario de recuerdos. En cada pared colgaban retratos de los niños desaparecidos, y en el centro, bajo un cristal, permanecía la fotografía del joven de mirada inquietante que decían ser Louis. Era como si aquel rostro vigilara el hogar, como si recordara a todos que la historia aún estaba inconclusa. Visitantes llegaban de distintas partes del país, algunos por curiosidad morbosa, otros por empatía. Jenny los recibía con calma. Los guiaba por la sala donde los rostros de sus hijos formaban una galería de ausencias y, con una voz firme, les contaba el relato una y otra vez, sin cansarse nunca, como si repetirlo fuera un acto de resistencia. Los medios nacionales no habían dejado de interesarse en el caso. En los años 70, revistas de gran tirada dedicaron reportajes enteros a la tragedia de Fayetteville. En ellos se hablaba no solo del misterio, sino de la fuerza de una madre que se negaba a aceptar la versión oficial. El público, acostumbrado a historias de crímenes con culpables claros, encontraba en los Sodder un espejo inquietante, una desaparición que desafiaba la lógica, un fuego que no dejó cenizas, y un vacío que seguía vivo después de décadas. La comunidad, sin embargo, estaba dividida. Algunos vecinos consideraban que la obsesión de Jenny era un obstáculo para seguir adelante, un recuerdo constante de una tragedia que preferían enterrar. Otros la miraban con admiración, convencidos de que su determinación era una prueba del amor inquebrantable de una madre. La figura de Jenny caminando cada domingo hacia la iglesia, con su vestido negro, era como una aparición solemne, un recordatorio vivo de que la verdad aún estaba oculta. A medida que los años pasaban, nuevos detalles emergían, algunos tan extraños que parecían sacados de una novela. Una mujer escribió desde Houston, asegurando que conocía a un hombre joven que, al enterarse del caso Sodder, había confesado ser uno de los niños desaparecidos. Cuando se intentó verificar la información, el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Otra carta, proveniente de Illinois, hablaba de un grupo de jóvenes criados bajo una identidad falsa, custodiados por hombres vinculados a mafias italianas. Cada pista parecía prometer una revelación, pero siempre terminaba en un callejón sin salida, como si una mano invisible borrara el rastro antes de que alguien pudiera seguirlo. Jenny, sin embargo, nunca perdió la fe. Tenía la certeza de que sus hijos no habían muerto en aquel incendio. La ausencia de restos era, para ella, una prueba irrefutable. Cada pista, cada testimonio, cada rumor, se sumaba a su convicción. Sus noches eran largas, y a menudo se despertaba sobresaltada, con la sensación de haber escuchado voces infantiles llamándola desde la distancia. «Mamá», le parecía escuchar, «aquí estamos». Esa mezcla de esperanza y tormento era lo que mantenía encendido su corazón. El cartel en la carretera se volvió aún más simbólico después de la muerte de George. Jenny lo mandó renovar, pintando las letras con un negro intenso sobre el fondo blanco, añadiendo la fotografía del joven, que podía ser Louis.
Cada automóvil que pasaba frente a aquel anuncio era testigo de la historia. Los niños Soder, ausentes desde 1945, seguían allí, presentes en la conciencia colectiva. No había viajero que no sintiera un estremecimiento al ver los rostros de aquellos pequeños inmortalizados en el misterio. La familia no estaba sola en su lucha. Organizaciones que investigaban desapariciones comenzaron a interesarse en el caso. Detectives privados volvieron a rastrear las líneas de investigación, confirmando que muchas pruebas habían sido mal manejadas, que la escena del incendio nunca se preservó, que la versión oficial carecía de sustento científico. El caso Soder era ya un ejemplo de negligencia y de misterio entrelazados, un rompecabezas que ninguna mano podía completar. Con los años, la figura de Jenny se convirtió en leyenda. Los visitantes llegaban a su casa como si se tratara de un lugar sagrado, un sitio donde la memoria desafiaba al tiempo. Algunos entraban con respeto, otros con curiosidad morbosa, pero todos salían con la misma sensación. La historia no podía terminar así. Había demasiados cabos sueltos, demasiadas sombras, demasiados silencios. En las últimas décadas de su vida, Jenny pasaba horas sentada en un sillón frente al retrato de sus hijos. No hablaba mucho, pero su sola presencia era un discurso poderoso. El vestido negro, el rostro marcado por el tiempo, la mirada fija en los rostros inmóviles. Todo en ella era símbolo de resistencia. Sus hijos que habían sobrevivido intentaban cuidarla, llevarla a consultas médicas, distraerla con los nietos. Pero Jenny no se distraía. Para ella, el mundo seguía girando en torno a una sola pregunta. ¿Dónde estaban? Los años 70 y 80 trajeron nuevos visitantes, periodistas que deseaban actualizar la historia para nuevas generaciones. En una de esas entrevistas, Jenny dijo con voz firme: «Mientras yo viva, seguiré esperando. Y cuando muera, mis hijos seguirán en este cartel, en estas paredes, en la memoria de todos. Ellos no se han ido». Sus palabras resonaron como un juramento. El tiempo, implacable, siguió su curso. Jenny murió en 1989, después de más de 40 años de espera. Nunca supo la verdad. Nunca abrazó de nuevo a sus hijos desaparecidos, pero dejó tras de sí un legado inmenso. La historia de una madre que jamás renunció a la esperanza. Sus descendientes heredaron la casa, los retratos, la fotografía misteriosa y el cartel de la carretera, que permaneció allí como un testigo silencioso de una lucha interminable. La muerte de Jenny no apagó el misterio. Al contrario, lo convirtió en mito. Ahora ya no se trataba solo de un caso policial, sino de una leyenda transmitida de generación en generación. Los niños que habían ardido sin dejar cenizas eran un enigma que desafiaba a la ciencia, a la lógica y al tiempo mismo. Un enigma que obligaba a preguntarse: ¿cuánto puede soportar una familia en nombre del amor? Las últimas décadas del siglo XX trajeron nuevas tecnologías, nuevas formas de investigación forense, pero ninguna pudo resolver el caso. Los restos de la casa habían desaparecido hacía mucho. Los testigos habían muerto o callaban. Las pistas se habían enfriado. Y aún así, la historia seguía viva, como si los ecos de aquella noche del 24 de diciembre de 1945 continuaran resonando en las colinas de Virginia Occidental. Porque en el fondo, más allá de las pruebas y los rumores, quedaba una verdad simple y devastadora. 5 niños habían desaparecido en la oscuridad de una noche de Navidad, y nunca regresaron. Y esa ausencia, esa herida sin cuerpo, era lo que hacía de este caso algo único. Una desaparición que parecía imposible, un incendio que se volvió símbolo, un vacío que se transformó en memoria. Los Soder nunca se rindieron, y su historia es, al mismo tiempo, un grito y una advertencia. Un grito contra la negligencia, contra el silencio cómplice, contra el olvido, y una advertencia de que, en ocasiones, la verdad puede ocultarse detrás del humo, en las sombras de lo inexplicable, dejando tras de sí solo preguntas que arden sin consumir. El día en que Jenny fue sepultada, el pueblo entero pareció detenerse en un silencio reverente.
La mujer de luto perpetuo había partido, dejando tras de sí no solo una familia quebrada, sino también una sombra imborrable sobre Fayetteville. Los hijos sobrevivientes la despidieron entre lágrimas contenidas, sabiendo que con ella se cerraba un capítulo de resistencia, pero también conscientes de que su muerte no significaba el fin de la búsqueda. El misterio que había consumido la vida de sus padres ahora ardía en ellos, en sus descendientes, en todo aquel que alguna vez se detuvo frente al cartel de la carretera. Tras el funeral, la casa permaneció como un mausoleo vivo. Los retratos seguían en su lugar. La fotografía del joven que podría ser Louis continuaba enmarcada bajo vidrio, y los pasillos parecían aún impregnados de la voz de Jenny. Los visitantes siguieron llegando, curiosos o compasivos, y era imposible no sentir el peso del aire allí dentro, un aire cargado de memorias que no se desvanecían. Los Soder de la siguiente generación, hijos y nietos, heredaron no solo las paredes y los objetos, sino una misión inconclusa: mantener vivo el recuerdo, sostener la pregunta que jamás había sido contestada. El cartel de la carretera, envejecido por el viento y la lluvia, se convirtió en el corazón visible de la causa. Aunque la pintura se desgastaba, los descendientes de George y Jenny lo repintaban una y otra vez, con la misma firmeza de su abuelo. Ese letrero no era solo un anuncio, era una herida expuesta, un desafío abierto al tiempo. Los conductores que pasaban por allí en los años 90 aún reducían la velocidad, leían los nombres y las edades de los niños, y sentían un escalofrío recorrerles la piel. Algunos llevaban flores, otros dejaban notas, como si el misterio se hubiera convertido en un altar colectivo. En aquella época, la historia comenzó a renacer en medios modernos. Programas televisivos dedicados a casos sin resolver retomaron el enigma, presentándolo a nuevas audiencias. Documentales, artículos en revistas y libros de criminología lo describían como la desaparición imposible, el incendio que no dejó cenizas. En cada producción se repetían las preguntas fundamentales. ¿Cómo podían desaparecer 5 cuerpos sin dejar rastro? ¿Quiénes se beneficiaban del silencio? Era posible que los niños hubieran sobrevivido. Los descendientes de los Soder, ya adultos, participaron en entrevistas y documentales. Recordaban con emoción la lucha de sus padres y abuelos, y describían el peso de haber crecido bajo la sombra de una ausencia perpetua. Contaban cómo en cada Navidad, a pesar de la alegría, se percibía un vacío insoportable, una mesa incompleta. Hablar del caso no era solo recordar el pasado, era reabrir una herida que nunca cerraba. El avance de la ciencia forense, en los años 90 y 2000, ofreció nuevas posibilidades. Algunos sugirieron exhumar restos de los terrenos donde se había levantado el jardín conmemorativo, aplicar técnicas de ADN a las cenizas conservadas. Pero nada de eso llegó a una conclusión definitiva. Los pocos fragmentos recuperados no arrojaron pruebas claras. Era como si la historia se resistiera a cualquier intento de resolución, como si el misterio estuviera condenado a permanecer intacto, intangible. Mientras tanto, las leyendas crecían. Algunos aseguraban que los niños habían sido vistos en la costa este, bajo nombres falsos, integrados en nuevas familias. Otros hablaban de conexiones con redes de trata infantil, de mafias italianas que operaban en la posguerra. Incluso surgieron teorías de que habían sido llevados a Italia, ocultados en conventos o internados en instituciones bajo otra identidad. Ninguna de estas teorías pudo confirmarse, pero todas añadían capas de intriga a un caso que parecía un rompecabezas diseñado para no resolverse nunca. Los nietos de George y Jenny, en un intento de mantener viva la memoria, comenzaron a recopilar documentos, cartas, testimonios. Convirtieron la casa familiar en un archivo improvisado, un espacio donde las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos amarillentos, fotografías, notas escritas a mano. Allí se mezclaban las voces del pasado con las de nuevas generaciones, uniendo décadas de obsesión en un solo lugar. Quien entraba podía sentir la tensión acumulada. No era solo la historia de un incendio, era la crónica de una familia condenada a convivir con el enigma. La fotografía misteriosa del joven
siguió ocupando un lugar central en esa narrativa. Con el paso del tiempo, expertos en análisis facial intentaron comparar sus rasgos con los de Louis. Los resultados no fueron concluyentes, pero la semejanza era innegable. Para algunos, aquello era prueba suficiente de que había sobrevivido. Para otros, era solo un cruel engaño. La ambigüedad se mantenía intacta, como una cuerda floja entre la esperanza y la desesperación. En los años 2000, la historia de los Soder volvió a aparecer en programas televisivos de alcance nacional, en series dedicadas a misterios sin resolver. Cada vez que se emitía un episodio, nuevas cartas y llamadas llegaban a la familia. Algunas con información trivial, otras con afirmaciones sorprendentes. Personas que aseguraban haber conocido a uno de los niños, vecinos que recordaban haber visto vehículos extraños la noche del incendio, supuestos parientes que ofrecían relatos fragmentados. El río de información nunca dejó de fluir, pero la verdad se mantenía esquiva, oculta detrás de un velo impenetrable. Los descendientes, aunque menos obsesionados que George y Jenny, no dejaron de sentir la carga del legado. Para ellos, crecer significaba convivir con una historia que no tenía final, con un relato contado y recontado tantas veces que se volvió parte de la identidad familiar. Algunos intentaron apartarse, construir vidas alejadas del misterio. Otros, en cambio, lo abrazaron como una misión, convencidos de que algún día, de algún modo, las respuestas llegarían. El pueblo de Fayetteville también cambió. Las generaciones nuevas crecieron escuchando la historia como si fuera un mito local, un relato que se contaba en las escuelas, en las reuniones familiares, en las noches de tormenta. Los niños aprendían a decir los nombres de los Soder como si fueran parte de un cuento de terror real. El incendio de 1945 ya no era solo un hecho histórico. Era una leyenda incrustada en la memoria colectiva. Un recordatorio de que incluso en los lugares más tranquilos pueden suceder cosas que desafían toda lógica. Y así, década tras década, el caso se consolidó como uno de los grandes enigmas de Estados Unidos. No solo por la desaparición en sí, sino por lo que representaba. La negligencia de las autoridades, el poder de las sombras, la persistencia de una familia que se negó a olvidar. Los niños Soder se convirtieron en símbolo de lo inexplicable. En rostros que seguían observando desde fotografías descoloridas, en nombres que resistían al tiempo. La leyenda decía que, en las noches frías de diciembre, aún podían escucharse risas infantiles entre las colinas de Fayetteville, como un eco que no pertenecía al presente. Algunos vecinos aseguraban que al pasar frente al cartel, sentían una presencia, un escalofrío, como si los niños estuvieran allí, invisibles pero atentos. Y aunque fueran solo rumores, nadie se atrevía a negarlos por completo. Porque en ese misterio, cada silencio tenía peso, y cada sombra podía esconder una verdad. Los Soder, en su dolor y en su lucha, habían creado algo más grande que ellos mismos. Un relato que sobrevivía a la muerte. Un enigma que seguía ardiendo sin consumirse. Los niños que se habían desvanecido en la Navidad de 1945 no eran ya solo una tragedia familiar, sino un símbolo eterno de lo inexplicable, una herida abierta que atravesaba generaciones. El siglo XXI amaneció con la misma pregunta que había quemado las conciencias desde 1945. La casa de los Soder ya no estaba llena de voces infantiles, ni de susurros de Jenny, pero la memoria persistía, vibrante, imposible de borrar. El cartel en la carretera, aunque desgastado, seguía allí. Un guardián inmóvil que recordaba a cada viajero que 5 niños habían desaparecido una noche de Navidad, y que la verdad nunca había salido a la luz. La historia había trascendido fronteras. Internet, con su poder de multiplicar rumores y teorías, rescató el caso y lo proyectó a una audiencia global. Foros de discusión, blogs y más tarde redes sociales comenzaron a diseccionar cada detalle de aquella tragedia, como si la distancia de las décadas no hiciera más que avivar la fascinación. Jóvenes que nunca habían oído hablar de los Soder se encontraron atrapados en un relato que sonaba demasiado extraño para ser real.
y sin embargo lo era. El incendio, la escalera desaparecida, los camiones saboteados, la llamada telefónica, las cartas anónimas, la fotografía misteriosa. Cada elemento parecía parte de un guión cinematográfico, y sin embargo estaba inscrito en los archivos de la historia. Los descendientes de George y Jenny, ahora dispersos por distintos estados, comenzaron a recibir mensajes de desconocidos que afirmaban tener nuevas pistas. Algunos eran simples entusiastas de los misterios, otros investigadores aficionados que dedicaban horas a comparar fotografías, documentos, archivos de prensa. Había quienes aseguraban haber descubierto conexiones con la mafia ítalo-americana de mediados del siglo XX, quienes veían en la desaparición de los niños un ajuste de cuentas político contra George por sus opiniones contra Mussolini, y quienes creían que los pequeños habían sido víctimas de una red de trata internacional. Ninguna teoría era confirmada, pero cada una añadía combustible al fuego inextinguible de la especulación. Lo más inquietante era que, incluso después de tantas décadas, seguían apareciendo testigos tardíos. Personas ancianas, al borde de la muerte, confesaban haber visto algo aquella noche o en los días posteriores. Una mujer aseguró que, de niña, recordaba a un grupo de 5 pequeños que llegaron a la casa de un tío lejano, acompañados por hombres de acento extranjero. Un anciano afirmó haber escuchado a desconocidos brindar en un bar de Virginia Occidental, jactándose de haber callado a los Soder. Cada confesión llegaba tarde, demasiado tarde para ofrecer pruebas sólidas, pero suficiente para mantener el misterio latiendo. Los nietos y bisnietos de George y Jenny crecieron bajo la carga de un apellido que ya no era solo familiar, sino legendario. Algunos se convirtieron en guardianes activos del caso, recopilando información, dando entrevistas, organizando encuentros en Fayetteville, donde se recordaba a los niños. Otros, en cambio, buscaron escapar del peso de la herencia, intentando vivir lejos de la obsesión que había consumido a sus abuelos. Pero ninguno pudo librarse del todo. En cada reunión familiar, en cada conversación, el tema volvía como una sombra inevitable. La fotografía del joven, la que llegó en aquel sobre sin remitente, seguía siendo el objeto más perturbador del archivo. Expertos en criminología la analizaban con softwares de reconocimiento facial, comparándola con imágenes de Luis de niño. Los resultados eran siempre ambiguos, pero las semejanzas resultaban inquietantes. Los descendientes, al mirarla, no dudaban. Para ellos, era su hermano, y esa certeza bastaba para mantener viva la esperanza. El caso se convirtió en material recurrente de documentales televisivos y series sobre crímenes sin resolver. Cada vez que un episodio dedicado a los Soder se transmitía, nuevas generaciones de espectadores quedaban atrapadas por el misterio. La imagen de aquella casa consumida por las llamas en Nochebuena, de unos padres llorando frente a cenizas vacías, tenía una fuerza devastadora. El relato no perdía impacto, al contrario, el paso del tiempo lo hacía más siniestro, más desconcertante, más legendario. En Fayetteville, el recuerdo se volvió casi una atracción. Viajeros llegaban para ver el lugar donde alguna vez estuvo la casa, aunque ya no quedaba más que el terreno y el jardín conmemorativo. Allí, bajo un suelo cargado de memorias, los visitantes dejaban flores, juguetes, cartas. No lo hacían por simple curiosidad, sino por un sentimiento extraño de conexión. Porque en aquella historia no solo estaba el dolor de una familia, sino el eco universal de todos los padres que temen perder lo que más aman. El misterio también generó una extraña dualidad. Por un lado se convirtió en símbolo de resistencia, en la historia de unos padres que jamás aceptaron la versión fácil. Por otro, se convirtió en espejo oscuro de la negligencia, autoridades que no investigaron, pruebas que se ignoraron, pistas que se desestimaron. Era en esencia un recordatorio de lo frágil que puede ser la verdad cuando se enfrenta al silencio de las instituciones. Con los avances modernos, algunos investigadores independientes propusieron reabrir el caso. Plantearon la posibilidad de usar análisis de ADN en familiares lejanos, rastrear registros de adopciones en estados vecinos, comparar bases de datos de desaparecidos. Pero los años habían borrado demasiado.
Archivos destruidos, testigos muertos, pruebas extraviadas. Todo lo esencial se había perdido en el humo del tiempo. Y sin embargo, la llama persistía, porque lo que quedaba no era solo un crimen irresuelto, sino un misterio humano imposible de abandonar. En la memoria colectiva, los 5 niños se convirtieron en símbolos de inocencia arrebatada. Sus rostros, congelados en fotografías en blanco y negro, miraban desde las páginas de los libros y las pantallas de televisión con la intensidad de quienes todavía reclaman justicia. El caso Soder no podía resolverse fácilmente, porque había dejado de ser solo un caso. Era ya un mito, una herida cultural, una pregunta que atravesaba generaciones. Los descendientes, al contar la historia, lo hacían con una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo por la tenacidad de George y Jenny, por el amor que se negó a morir, por la lucha que convirtió a la familia en leyenda. Dolor porque, a pesar de todo, nunca hubo un cierre, nunca hubo respuestas claras. Crecieron con la certeza de que sus tíos podían haber estado vivos en algún lugar, esperando, o muertos sin tumba conocida. Esa ambigüedad era una condena tan cruel como el propio incendio. A medida que el nuevo milenio avanzaba, el caso Soder se consolidó en la cultura popular como uno de los mayores enigmas de la historia criminal estadounidense. Aparecía en listas de misterios imposibles, en podcasts de investigación, en series de televisión que exploraban desapariciones inexplicables. El mundo, una y otra vez, se encontraba con la misma pregunta. ¿Cómo pueden 5 cuerpos desaparecer en un incendio sin dejar rastro? Y esa pregunta, sencilla y brutal, seguía desarmando a cada oyente, como si la lógica misma se quebrara frente a ella. En Fayetteville, el cartel finalmente fue retirado tras décadas de pie, cuando el desgaste lo volvió irreparable. Pero en su lugar quedó el recuerdo imborrable de los rostros que había mostrado durante generaciones. Los lugareños lo recordaban como un ícono, un faro oscuro que había marcado el paisaje durante casi medio siglo. Aunque ya no estaba allí físicamente, seguía vivo en la memoria de quienes lo habían visto incontables veces al pasar por la carretera. Y así, la historia continuaba, como un río que nunca encuentra su desembocadura. Los niños que habían ardido sin cenizas seguían ahí, en las voces de quienes contaban su historia, en los ojos de quienes miraban sus fotos, en las conciencias de quienes se enfrentaban al enigma. Un misterio que había comenzado en una noche helada de Navidad, y que, décadas después, seguía ardiendo en el corazón de un país entero. Las colinas de Virginia Occidental guardan secretos que parecen respirar bajo la nieve y el silencio de los inviernos. Allí, donde una vez se alzó la casa de los Soder, ya no queda más que un terreno cubierto de hierba y recuerdos. El lugar parece común, anodino, y sin embargo está impregnado de un aura extraña, como si el aire se volviera más denso al pisar ese suelo. Para quienes conocen la historia, cada paso en ese terreno se siente como un roce con lo inexplicable, porque fue ahí, en esa tierra marcada, donde 5 niños se desvanecieron sin dejar rastro, como si hubieran sido arrancados del mundo por una fuerza invisible. Décadas después, quienes pasan por Fayetteville siguen preguntando. Algunos turistas se detienen a contemplar el jardín conmemorativo que la familia levantó sobre las ruinas. Otros se acercan solo por curiosidad, para tomarse una fotografía en el lugar de uno de los misterios más desconcertantes del siglo XX. Pero los lugareños hablan de él con un respeto solemne. Saben que aquel caso nunca fue solo un crimen, ni solo una tragedia. Fue una herida que atravesó generaciones, un fuego que, lejos de apagarse, sigue iluminando con su ausencia. Los descendientes de George y Jenny continúan contando la historia. No lo hacen por morbo ni por fama, sino porque la memoria es lo único que mantiene a los niños vivos. Hablan de Maurice, el mayor de los desaparecidos, que soñaba con ayudar a su padre en el negocio de camiones. Hablan de Martha, la niña de 12 años que pasaba horas dibujando flores en sus cuadernos. De Louis, de 9, inquieto e imaginativo. De Jenny, de 8, con su risa contagiosa. De Betty, la más pequeña,
de apenas 5 años, que abrazaba a todos como si temiera perderlos. Sus nombres se pronuncian una y otra vez, como un conjuro contra el olvido. Y cada vez que la historia se cuenta, el misterio se renueva. La fotografía del joven que decía ser Louis, las cartas anónimas, las llamadas telefónicas, los testigos que vieron a los niños en coches, en hoteles, en estaciones. Cada detalle vuelve a encender las brasas del desconcierto. ¿Dónde terminaron aquellos pequeños? ¿Qué fuerza oscura los arrancó de su hogar aquella noche de Navidad? Con el paso de los años, los Sodder se convirtieron en un símbolo de amor obstinado. La lucha incansable de George y Jenny trascendió su propio dolor para convertirse en ejemplo universal. En sus gestos, el cartel levantado en la carretera, las cartas enviadas a todo el país, el luto perpetuo de una madre. Había algo más que desesperación. Había una fe inquebrantable en la verdad, una negativa feroz a aceptar lo que no tenía explicación. Esa fe transformó su tragedia en un legado que hoy sigue vivo en la cultura popular, en documentales, en libros, en podcasts que narran la historia con voz temblorosa, siempre dejando a los oyentes con la misma sensación. Un escalofrío en la espalda y un nudo en la garganta. El caso de los Sodder es recordado porque desafía las leyes de lo tangible. El fuego, por devastador que sea, no borra huesos, no hace desaparecer cuerpos enteros. La ciencia lo sabe, la lógica lo exige. Y sin embargo, aquella noche de 1945, la lógica fue derrotada. Lo que quedó no fueron pruebas, sino ausencias. No fueron certezas, sino preguntas. No fueron cuerpos, sino 5 rostros detenidos en fotografías que hoy parecen mirar desde otro tiempo, reclamando respuestas que nadie pudo darles. Hay quienes creen que la verdad está enterrada bajo capas de silencio y complicidad, que los niños fueron secuestrados y criados lejos, bajo otras identidades, quizás sin recordar nunca quiénes eran. Otros sostienen que murieron aquella noche, pero que la negligencia y la mentira de las autoridades crearon la ilusión del misterio. Y algunos, más supersticiosos, hablan de maldiciones, de fuerzas invisibles que actuaron en aquella casa. Pero lo cierto es que ninguna teoría logra apagar la sensación inquietante que deja esta historia. La idea de que lo imposible ocurrió, y que lo imposible sigue sin respuesta. Lo más estremecedor es que, al hablar del caso, no se piensa solo en la desaparición de 5 niños, sino en la herida perpetua de una familia. George murió con la certeza de que sus hijos estaban vivos en algún lugar. Jenny se aferró al luto como escudo contra la resignación, convirtiéndose en estatua de la esperanza imposible. Sus hijos sobrevivientes crecieron bajo el peso del misterio, y sus nietos heredaron no solo una historia, sino una misión: no dejar que el mundo olvide. Esa es la verdadera herencia de los Sodder, la resistencia contra el silencio. Hoy, casi 8 décadas después, los nombres de Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty siguen pronunciándose en voz baja por investigadores, curiosos y familias que se reconocen en su tragedia. Cada Navidad, cuando las luces brillan en los hogares y los niños ríen frente a los árboles adornados, alguien recuerda que hubo una vez pequeños que no volvieron a despertar la mañana del 25 de diciembre. Y ese recuerdo se clava como un aguijón, recordando que el mundo puede ser tan cruel como inexplicable. El fuego que arrasó la casa de los Sodder consumió paredes, muebles, recuerdos materiales, pero no logró consumir lo más importante: el amor de una familia y la fuerza de un misterio que se niega a morir. Ese fuego, paradójicamente, encendió una llama eterna, invisible pero ardiente, que atraviesa generaciones y que convierte a esta historia en algo más que un crimen sin resolver. La convierte en una advertencia, en un mito moderno, en un símbolo de lo que significa buscar la verdad incluso cuando todo conspira contra ella. Y así, los niños que ardieron, sin cenizas, siguen ahí. En las páginas de los periódicos viejos, en las grabaciones de los programas de misterio, en las conversaciones nocturnas de quienes buscan lo inexplicable.
Siguen ahí, en el terreno vacío de Fayetteville, donde el viento parece arrastrar risas que nadie puede ver. Siguen ahí, en el corazón de quienes creen que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra un resquicio para salir a la luz, porque hay historias que no se apagan, historias que se niegan a ser ceniza, historias que se convierten en fuego perpetuo. Y la de los niños Sodder es una de ellas. Un incendio que no consume, un misterio que no muere, un eco que seguirá resonando mientras exista alguien que pronuncie sus nombres.